Hola, Dios les bendiga. Bueno, hago este video por la pregunta que surgió en el Ministerio de Varones sobre el tema de la seguridad de la salvación. Cuando estoy hablando de seguridad de la salvación, surgen preguntas, ¿no? La primera pregunta ¿es incondicional la salvación? O sea, cuando una persona es salva por siempre. Y la otra pregunta que puede surgir, ¿puede el creyente perder la salvación a causa del pecado? Bueno, estas son las preguntas que vamos a intentar contestar a la luz de la palabra. Y también mirar la experiencia, ¿no? Porque la experiencia nos dice que hemos conocido personas o creyentes que han pasado un tiempo dentro de la gracia y se han apartado. En el Antiguo Testamento aparecen algunas palabras que se emplean que tienen que ver con retroceder, con volverse atrás, con apartarse, con dejar o volverse, ¿no? El Antiguo Testamento lo dice mucho, generalmente hablando del pueblo de Israel. Por ejemplo, se compara a Israel con una novilla que se vuelve rebelde, que no acepta el yugo y Dios dice, Israel, como una novilla, se ha apartado de Jehová. Parece ser que el pueblo escogido, individualmente o como pueblo, se apartaba de Dios, negaba la ley de Dios, se negaba obstinadamente a estar bajo el yugo de los mandamientos del Señor. Entonces ya en el Antiguo Testamento vemos que aún el propio pueblo podía apartarse de Dios y hay periodos muy largos donde el pueblo de Dios se aparta de los mandamientos del Señor y rechaza a Dios. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vamos a ver en algunos versículos que eso pasa. Por ejemplo, en el discurso del Monte de los Olivos, en Mateo 24:12, el Señor da a entender que muchos que tenían fervor por Dios, ese fervor se había enfriado, como que se habían vuelto hacia atrás. Otros versículos hablan de que el no obedecer a la palabra de Dios, el vivir una vida mundana, eso impide el crecimiento e impide la producción de frutos. Es como que hay decisiones dentro de la vida del cristiano que tienen consecuencias, ¿no? Consecuencias. Habla también el Señor Jesús ahí en Lucas 9:62, que aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del Señor. Entonces, y da el ejemplo el Señor Jesús en Lucas como apartarse a la mujer de Lot, cuando dice que la mujer de Lot, que había sido liberada de la ciudad de la destrucción, ¿no? Como si fuera el peregrino, había sido liberada, ella miró para atrás, su corazón quiso retornar a la ciudad de la destrucción y quedó convertida en estatua de sol. Y el Señor Jesús pone como ejemplo de aquel que puede apartarse. Entonces vemos, hay un pasaje en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19, que habla que aquellos que no escuchan la voz de Dios naufragan en su fe por medio de lo mundano o del pecado. Fíjense, 1 Timoteo capítulo 1, versículo, vamos desde el 18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo. Un encargo para él.
un encargo que él tenía que tomar la decisión. Dice, manteniendo, ¿quién tiene que mantener? Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y da el nombre de esos que naufragaron, Himeneo y Alejandro. Analicemos este versículo. Primero, el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo espiritual, Timoteo, que milite en la fe. Y después le dice que se mantenga en la fe. Que se mantenga en la fe y en la buena conciencia. Ahora, uno puede decir mantenerse en la fe y en la buena conciencia, pero ¿cuáles son las consecuencias de no hacerlo? ¿Una vida carnal? No habla de eso Pablo. Pablo da un ejemplo contrario después de hablar de mantenerse en la fe y en la buena conciencia. Y dice que algunos desecharon esa fe que ya tenían y esa buena conciencia que ya tenían y naufragaron en cuanto a la fe. Su barquito no llegó a destino. Naufragaron. ¿Quiénes naufragaron? Himeneo y Alejandro. ¿Quién debía mantener la fe y la buena conciencia para que su barquito no naufrague? Timoteo. Ahí vemos un ejemplo de Pablo en el Nuevo Testamento hablándole a un siervo de Dios que debe mantener su fe, que su fe debe tener una limpia conciencia. Si no lo hace, puede naufragar. Si seguimos con Timoteo, nos vamos a dar cuenta en 2 Timoteo que Pablo vuelve a advertir y le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Le está diciendo, no te avergüences. O sea, podía avergonzarse, si no, Pablo no tendría sentido que advierta, pero está advirtiendo, y dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y fíjense lo que dice en el capítulo 2, versículo 12 de 2 Timoteo. Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si sufrimos, reinaremos con él. Acá habla de una perseverancia en una de las tantas situaciones que pasa un creyente, como la del sufrimiento. Y dice, si nosotros sufrimos, si perseveramos en medio de la prueba, de la lucha, de la persecución, del sufrimiento, el Señor nos promete que reinaremos con él. Pero también dice, si le negáremos, le está hablando a Timoteo, le está hablando a creyentes, le está hablando a una iglesia, si le negáremos, él también nos negará. ¿Se da cuenta? Hay un volverse atrás, hay una posibilidad de volverse atrás. ¿Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda? Por supuesto. ¿Es volverse atrás algo común? De ninguna manera. Creo que el creyente tiene al Espíritu Santo que lo ayuda en sus debilidades y mientras el creyente quiera perseverar, el Espíritu Santo lo ayudará. Pero el creyente debe decidir perseverar, debe decidir ser lleno del Espíritu Santo, debe decidir santificarse para agradar a Dios. Entonces, viendo algunos versículos, ¿no? El apóstol Pedro hablaba de la puerca lavada que vuelve a revolcarse al cieno. La puerca lavada que vuelve a revolcarse al cieno. Podríamos comparar este pasaje de 2 Pedro 2:22
sobre la puerca lavada. La puerca ha sido lavada, ha sido limpiada, pero esa puerca limpiada vuelve a revolcarse en el barro. Podemos comparar este versículo con Lucas. En el Evangelio de Lucas, el Señor, en el capítulo 11, versículo 21, habla del hombre fuerte y también habla del espíritu inmundo que vuelve. Estos versículos no tendrían sentido si la salvación no se perdiera. Fíjese, cuando el hombre fuerte armado, versículo 21 del capítulo 11 de Lucas, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. O sea, hay un hombre fuerte, armado, ¿no? Podemos comparar esto con la armadura, ¿no? Con la coraza del Espíritu, el yelmo de la salvación. Está armado, guarda su fe, guarda su palacio y está en paz. La paz de Dios está en su vida. Pero dice que viene otro más fuerte que él y lo vence. O sea, es vencido por la tentación, es vencido por el enemigo. Y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y después dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor vuelve a contar otra historia para fortalecer lo que había dicho. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, un hombre que tenía un espíritu y ha sido liberado de ese espíritu. Buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. El Espíritu de Dios ha hecho la obra en esa persona, ha limpiado la casa, la ha barrido, la ha adornado, la ha llenado del Espíritu Santo. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es como que hay una limpieza, hay una liberación, pero se descuida y hay un espíritu que vuelve. Vuelvo a repetir, hermanos, estos versículos no tendrían sentido si Dios no nos insta a perseverar en nuestra salvación y en nuestra fe. Ahora, todos aquellos que adhieran al sistema calvinista, que creen que la salvación no se pierde, dirán, estos versículos no hablan de la salvación. Entonces, miremos un poquito qué cree la doctrina calvinista. La doctrina calvinista, basada en Juan Calvino, un teólogo del siglo XVI, uno de los primeros teólogos y quizás el teólogo más importante de la Reforma. Las instituciones de Calvino es uno de los libros más profundos sobre la fe cristiana. Bueno, él no había descubierto la pólvora. Agustín de Hipona ya había hablado de lo que tiene que ver con la perseverancia de los santos y la gracia irresistible. Entonces, ¿qué opina el calvinismo? Bueno, vamos a resumirlo. Primero, el calvinismo dice que la salvación es una obra absoluta de Dios. Hasta ahí vamos bien. La salvación es del Señor, lo dice la Biblia. Él es el artífice de la salvación. Jesucristo es el artífice de la salvación. Él muere en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada, ninguna obra para ser salvos. Pero el calvinismo dice que el hombre no tiene absolutamente nada que hacer. Si se arrepiente y cree, es únicamente porque Dios lo ha atraído. O sea, el poder del Espíritu Santo atrae al hombre
que no tiene nada que ver, que no decide creer o no creer, sino que es atraído irresistiblemente, entonces cree. No tiene nada que ver la voluntad del hombre en esto, sino que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué dicen los calvinistas esto? Ellos dicen que cuando el hombre pecó, su voluntad se corrompió. Entonces, al tener la voluntad corrompida, el ser humano no puede arrepentirse y creer, porque está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, no puede escoger lo recto si Dios no lo obliga a escoger lo recto. Entonces, ¿qué dice Calvino? Que la voluntad del hombre es esclava total del pecado. No hay voluntad, no tiene voluntad. Su corrupción es tan grande que si no fuera por un decreto divino, no podría ser salvo. Entonces, hagámonos una pregunta sobre este pensamiento calvinista. Si la salvación es absolutamente obra de Dios, si el hombre no tiene injerencia en la salvación, si el hombre no tiene nada que hacer al respecto, con respecto a la salvación, si no puede hacer nada a menos que el Espíritu Santo de Dios intervenga, la pregunta que yo me haría, ¿por qué Dios entonces no salva a todos los hombres? Si Dios es amor, y de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si de tal manera amó Dios al mundo, ¿por qué no salva? ¿Por qué Dios no salva a todos los hombres que son impotentes para ser salvos? Si están impotentes de salvarse, si no pueden salvarse, ¿por qué Dios no los salva? La respuesta del calvinismo es: Dios ha predestinado a algunos a ser salvos y a otros para que se pierdan. ¿Qué es la predestinación? Un decreto eterno de Dios, inamovible. Dios eligió, Dios decidió y el hombre no puede hacer nada. Dios ha decidido la suerte que correrá el hombre. Ahora, si Dios eligió y alguno de los que eligió se perdieran, esta expiación limitada fracasaría. Entonces, si Dios eligió, es imposible que el hombre se aparte de la ley de Dios. Entonces llegan a una conclusión: la gracia de Dios es irresistible. Ahora, ¿cuál es la doctrina del arrianismo? ¿Qué piensa el arrianismo? Dios desea que todos los hombres se salven, porque Cristo murió por todos. Tenemos algunos versículos para que ustedes puedan ver. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 al 6, Hebreos capítulo 2, versículo 9, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, Tito 2, 11. Entonces, ¿qué cree el arrianismo? Que la salvación es obra de Dios. Y es absolutamente libre e independiente de nuestras obras o méritos. O sea, el hombre no puede hacer nada para ganarse la salvación. Pero el hombre tiene algunas condiciones que cumplir. Por ejemplo, el hombre puede escoger, creer o no creer. Puede aceptar la gracia de Dios o puede resistirla o rechazarla. La facultad, hermanos, de elegir está a nuestro alcance.
nosotros decidimos creer o no creer. Si nosotros decidimos, cuando estemos en el juicio de Dios, nosotros seremos culpables. Nosotros podremos decir, hemos decidido la vida y es justo que Dios nos juzgue. Pero si nosotros no decidimos nada, ¿por qué se nos va a juzgar? Seguimos en el próximo video.